lado de cada hombre de éxito hay una mujer virtuosa. ¿Cómo logra ser madre, esposa, fiel admiradora de los recursos que Dios le da? Visualízalo en Infoluz, en Martes de Mujeres en Actualidad. Creemos en ti, Jesús. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Buenos días allí en Sudamérica y en toda Latinoamérica. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Mujeres en Actualidad. Cada martes estamos aquí con ustedes llevándoles un poco más del conocimiento de algunas mujeres que en distintos países, ¿verdad?, están trabajando, haciendo la obra del Señor. Y bueno, a través de este programa sacamos a la luz, ponemos allí en el conocimiento de toda la audiencia a esas mujeres que han estado allí trabajando y sirviendo al Señor. Bueno, pues este programa de Mujeres en Actualidad es un programa de la plataforma Infoluz, dirigida por el hermano Alexis Castillo. La emitimos desde aquí, desde Luz TV Barcelona. La producción, Angélica Fernández y Emmanuel Hernández. Y bueno, con ustedes su servidora y amiga, la pastora Sandra Hernández. Así que comenzamos con este programa. Hoy tenemos un tema muy bonito, como cada martes siempre tenemos un tema diferente. Y el tema de esta semana en actualidad se llama Echa la red. Y vamos a leer allí en Juan capítulo 21, versículos 5 y 6. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le doy la bienvenida tanto a hombres como a mujeres que se conectan. Y como siempre le digo, mis hermanos, dele compartir. No se me quede usted solito con la bendición. Comparta con sus familiares, comparta con sus amigos, para que muchos podamos recibir bendición a través de este programa, a través del cual queremos levantar el nombre de Jesucristo, que el nombre de Jesucristo sea glorificado en este programa a través de los testimonios y a través de todo lo que Dios nos permite compartir. Dice allí, en el nombre del Señor, en Juan 21, 5 y 6, dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vemos aquí una situación que estaban viviendo los discípulos después que Jesucristo había resucitado. Esta fue la tercera aparición que hizo Jesucristo a sus discípulos y vemos que Él llega allí. En principio ellos no le conocen, vemos que en cada aparición ellos no le conocían, ¿verdad? Y esta es una de las, vamos a decir, de la parte de la escritura que a mí me conmueve muchísimo, hermano. Déjenme decirle que cada vez que yo leo estos versículos me tocan muchísimo el corazón, porque veo la ternura de Jesucristo allí hablando con sus discípulos, la manera tan linda y tan especial en que Él se dirige hacia ellos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos estaban cansados. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús resucitó y todavía ellos no estaban tan conscientes de lo que estaba pasando, ellos se sentían todavía tristes y abrumados. Entonces, Simón Pedro tuvo la idea de ir a pescar y los demás dijeron, nosotros también vamos, y se fueron. En realidad, el Señor les había llamado, ya cuando el Señor le hizo el llamado la primera vez a Pedro, el Señor le dijo que Él le iba a ser un pescador, pero de hombres, ¿sí? Él estaba allí lanzando la red, lavando las redes cuando la primera vez que Jesús fue allí, e incluso una pesca milagrosa que produjo un temor tan grande en Pedro, y ahí se lanzó a los pies de Jesucristo y bueno, comenzó allí a seguirle a Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí está nuevamente haciendo lo que hacían antes, cuando en realidad el Señor les había dicho que ellos iban a ser pescadores de hombres. Y es que en verdad hay momentos en nuestra vida que parecemos que trabajamos y no hacemos nada, ¿verdad? Ellos allí pasaron toda la noche trabajando y nada, no pasaba nada. Ellos no se explicaban qué sucedía, pero viene Jesucristo y cambia
el panorama, cambia el escenario. El Señor les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y cuando lo hicieron, efectivamente, dice que allí lograron pescar 153 peces. Entonces, imagínense cómo fue la experiencia que ellos tuvieron en aquel momento. Entonces, amados hermanos, debemos recordar siempre que el Señor nos ha dado una orden. ¿Cuál es la orden? Echad la red. Echemos la red. ¿Qué es echar la red? Es tratar de ganar, de recoger las almas para Jesucristo, de predicar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación para que aquellas personas que están en ese mar inmenso de pecado, de maldad, puedan tener la oportunidad de ser salvas por medio del Evangelio, ¿verdad? Entonces, vemos aquí también que en este tiempo podemos hablar de las redes en dos sentidos, ¿no? También a las redes sociales se le llama red, ¿no? Y también a través de ella nosotros lanzamos también la red, echamos la palabra y muchas personas conocen el Evangelio a través de esto. Si nosotros no echamos la red, si nosotros no predicamos, pues obviamente muchas personas no van a conocer, porque como dice allí en Romanos, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo van a aceptar aquel de quien nunca han oído? Entonces es necesario predicarles, es necesario compartirles el mensaje. Hoy en este tiempo, ¿verdad? Vemos que estamos utilizando mucho las redes sociales y esta es una forma que Dios nos está permitiendo seguir pescando hombres y mujeres. Porque el Señor nos llamó a ser pescadores de hombres, no solamente a los discípulos, sino a todos los que seguimos a Jesucristo, a todos los que hemos creído en el Señor. Él nos llamó a ser pescadores de hombres. Él nos llamó a predicar el Evangelio. Él nos envió a esa gran comisión, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de utilizar esas herramientas, aquellas cosas que Dios pone, recursos que Dios pone en nuestras manos, para que sea lo que sea que nosotros hagamos, siempre estemos echando la red de tal manera que podamos atraer a muchos al Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí algo que nos llamó la atención, ¿verdad? Que ya les voy a compartir algo acerca de las redes, ¿no? Y dice, fuimos llamados a ser sal y luz. Si este es tu llamado a través de las redes sociales, úsalo con la sabiduría de lo alto, el amor, la paz, las palabras y las imágenes que reflejen nuestra vida como cristianos. Estamos en el pleno siglo XXI, donde hoy día el Evangelio no ha cambiado. El Evangelio sigue y seguirá siendo el mismo. Lo que cambian son las formas que nosotros utilizamos, son los tipos de redes que utilizamos, podríamos decir, ¿verdad? Hoy día son más modernas, pero aunque cambie la forma, el fondo sigue siendo el mismo. El mensaje no ha cambiado. Por lo tanto, cuando nosotros enviamos y utilizamos estas redes sociales, debemos hacerlo, amados hermanos, con responsabilidad, con amor, reflejando siempre el carácter de Jesucristo, que la gente pueda ver a Jesucristo en mi vida, en mi perfil, en todo lo que yo publico, porque si nosotros nos decimos cristianos y utilizamos la red para otras cosas que no glorifican el nombre del Señor, entonces pues no estamos aprovechando al máximo aquellos recursos que Dios pone en nuestras manos. Recuerda que una imagen, una palabra, un comentario llega muy velozmente a miles y miles de personas. En un momento cuando tú lanzas la red, muchas personas, muchos peces van a ir allí. Entonces debemos aprovecharlo de la mejor manera, ¿verdad? Dice allí la palabra en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Estamos en tiempos finales y esos son los tiempos donde nosotros debemos aprovecharlos, ¿verdad? Podríamos decir que en esta palabra que leímos se efectuó un milagro.
Y es que Jesucristo sigue haciendo milagros. Cuando nosotros echamos la red y muchos peces vienen, en este caso muchas personas, no es porque nosotros somos muy inteligentes, no es porque lo sabemos hacer muy bien, es porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y Él es el que atrae a las almas. El Espíritu Santo es el que convence a las personas. ¿Cuál es mi trabajo? Echar la red, predicar, aprovechar los recursos. Y el Espíritu Santo tocará a quien tenga que tocar y el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos, ¿verdad? Entonces debemos utilizar la red, echar la red. ¿Y de qué manera? Pues debemos enviar mensajes de amor, de paz, de esperanza. Hoy más que nunca la gente necesita oír mensajes de esperanza en este tiempo de pandemia. Amados hermanos, necesita una palabra que les conforte el corazón, que les haga despertar la esperanza y saber que en Cristo hay esperanza. Compartamos en nuestras redes sociales la palabra de Dios. Y puedo decirles, mis hermanos, que no se pesca con pólvora. Es decir, cuando quizás podríamos, dejando un poquito las redes, también los que pescan utilizan muchas veces los anzuelos, ¿verdad? Pero si echas pólvora lo que hace es matar a una gran cantidad, ¿verdad? Y nosotros, utilizando las redes sociales, no debemos utilizarlas ni para insultar, ni para juzgar, ni para tirar indirectas a la gente. Amados hermanos, no. Hagamos un buen uso de las redes para que podamos atraer a muchos al Señor Jesucristo. Quizás no lleguen a la primera, quizás no lleguen al segundo mensaje que tú envías, quizás muchos, pero hay mucha gente que está leyendo, que está mirando lo que tú estás publicando, que está siguiéndote y conforme a lo que ellos ven, eso es un buen testimonio o un mal testimonio. Entonces, según como sea nuestro testimonio, muchos van a venir o muchos van a criticar o van a rechazar el evangelio. Así que es nuestra responsabilidad. Debemos echar la red, pero debemos hacerlo en el nombre de Jesús y debemos hacerlo con amor y utilizando todo aquello que el Señor nos ha enseñado, siguiendo siempre las enseñanzas de nuestro maestro para que podamos obtener una pesca milagrosa. Así que bueno, ese es el pequeño mensaje. Vamos a ir a un pequeño corte y entonces estaremos comenzando con la entrevistada de
Qué lindo que a través de las redes sociales podamos ser de gran bendición a tantas personas que están buscando una respuesta, que están buscando ayuda. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un país invitado, República Cooperativa de Guyana. Quiero comenzar diciendo que Guyana es un país de América del Sur que se encuentra en la costa noreste del continente. Su nombre oficial es República Cooperativa de Guyana y tiene como vecinos a Venezuela, Brasil y Surinam, dos de los cuales reclaman tierras guyanesas actualmente. Guyana es un hermoso país lleno de grandes bosques, selvas y sabanas listas para ser exploradas. ¿Y quién va a ser la invitada de esta tarde? Pues tenemos a la pastora Yanni Catherine Cordones de Garrett, nacida en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, esposa del director nacional de la República Cooperativa de Guyana, pastor Ray Anthony Garrett. Salió de la misión 1 en Aguanagua, ubicada en Carabobo, Venezuela, y actualmente pastorea en la misión número 1 de Guyana. Así que bienvenida, pastora Yanni Catherine de Garrett. Que Dios te bendiga. Nos alegra muchísimo tenerte en esta tarde en Mujeres en Actualidad. Puedes actuar eso. Gloria a Dios. A ver, que a veces esto de la tecnología nos estropea un poquito, a veces nos atropella. ¿No activa el audio? ¿Ya? Ok, Dios te bendiga, pastora Catherine. Dios te bendiga. Amén, pastora. Dios le guarde. Buenos días. Buenos días. Que Bueno, la buenas paz del tardes Señor para esté con nosotros. usted cada día. Gloria a Dios. Buenas tardes. Estamos en dos buenos días. continentes. Gloria a Dios. Qué bueno, mi Temprano. hermana. Me alegra mucho tenerte en esta tarde. Gloria al Señor. Bueno, quiero hablarles unas curiosidades de Guyana. Me llamó mucho la atención muchas cosas, ¿verdad? Pero entre estas podríamos decirle a nuestros seguidores que Guyana es el único país suramericano en el que se habla inglés. Así es, esto es porque fue colonia inglesa hasta su independencia en 1966. Sin embargo, dice que sus 750,000 habitantes hablan una mezcla de español y de inglés, portugués y lenguaje indígena. O sea que, mi hermana, tienes un reto grande, ¿no? Allí aprender esas lenguas de Guyana. Aunque suena increíble, Guyana es el único país suramericano que penaliza las relaciones homosexuales y el travestismo, con una pena entre 2 años de cárcel y cadena perpetua. Wow, eso me sorprendió, porque en este tiempo donde hay vamos a decir, tanta liberalidad, ¿no? En muchos países, pues es uno de los pocos países que yo he escuchado esto. También dice que en este país de Guyana aproximadamente 7,970 kilómetros de carretera, pero solamente hay 590 están pavimentadas. Wow. O sea, esto es agua también, ¿no? Y bueno, un dato curioso de Guyana es que se encuentra dentro de la lista de 10 países con mayor tasa de suicidio a nivel mundial. Dice que llegó al puesto número 1 en el 2016 con 44 suicidios por cada 100,000 habitantes. Wow, impresionante. Esto también me impresionó mucho y también habla de que hubo una vez un suicidio en masa de casi 1,000 personas por un hombre de una secta que hizo que se suicidaran. Y wow, esto es impactante también, ¿no? Sobre todo a nivel espiritual vemos que hay un gran trabajo allí. En Guyana predominan las religiones hinduistas y musulmanas, lo que quiere decir que, wow, para los cristianos es un reto grande estar allí en Guyana, ¿no? Un gran atractivo guyanés son las cataratas Cayeteur, con 250 metros de alto, 5 veces más grandes que las cataratas del Niágara. Wow. En Guyana se encuentran 3,6 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual le da el título de ser uno de los países menos poblados del mundo, siendo superado en América únicamente por Surinam. Mira qué curiosidades tiene Guyana. Me ha llamado mucho la atención todas estas cosas.
¿Qué tal, mi hermana Catherine? A ti también me imagino que estas cosas te han impactado al llegar allí, ¿no? Yo las sé porque las he leído, pero tú ya estás allí en el país y has podido darte cuenta de muchas cosas. Cuéntanos un poquito, mi hermana, ¿cómo ha sido tu experiencia allí en Guyana? Llegar a un país que aunque es vecino de Venezuela, pero que es totalmente diferente, tanto en el idioma, la cultura, en fin, cuéntanos un poco. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha traído aquí en esta tierra con un propósito, un gran Amén. propósito que Él sabía. Él, cuando yo estaba congregándome allá en la misión 1, Él me empezó a hablar de que me iba a sacar a otra nación a predicar su palabra. Él me decía que quería que hiciera su obra. Amén. Entonces en eso conocí a mi esposo, al director Ray Garrett, y en eso, luego después nos casamos, duramos un año pastoreando allá en la misión como obrero. Ujú. Luego allá de que hicimos ese trabajo durante un año, luego fue que nos trajo el Señor acá a esta tierra. Al principio no fue fácil, fue un poco duro porque, como saben, aquí es una tierra donde la gente habla inglés y no había muchos españoles por ahí para predicar. Y yo decía, pero Señor, pero ¿cómo tú nos has traído aquí a esta tierra? Mi esposo, porque si él es guyanés y él habla el inglés, pero Ya. yo cómo voy a predicar tu palabra si yo no hablo el inglés. Y entonces para mí esto fue como una barrera también, porque yo decía, pero ¿cómo voy a hacer tu obra, Señor, aquí? Y al ver tantas religiones como el hinduismo, como los musulmanes, tantas cosas, que la gente creía tanto en esto y yo veía eso como una barrera, el idioma. Y al principio fue un poco duro, pero ahí el Señor nos fue ayudando. Las personas mayores, si ellos no se congregaban, nosotros le predicábamos o yo daba una predicación y mi esposo me la traducía, pero las personas guyanés, ellos sí, ellos ponían como pero a las cosas de Dios porque ya ellos venían creyendo en otras cosas. Sin embargo, hay personas que son bastante cristianos también, que tienen sus iglesias. Pero la mayoría de las personas que atendían a la voz de Dios, al Evangelio de Jesucristo, eran los niños. Qué Esos lindo. niños, sí es verdad que el Señor, como dice en su palabra, deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahí comenzamos nosotros a trabajar con los niños. Eran niños de 3, 4 años hasta 12 años. Y esos niños nosotros solamente teníamos que colocar las sillas y estas sillas se llenaban y puro hacer los cultos de niños. Gloria a Y Dios. ahí orando y pidiéndole al Señor y agradecida con el Señor porque el Señor nos había entregado los niños y creíamos que el Señor después que nos trae esos niños, después vendrán los padres, Amén. porque los padres ven y quieren saber qué es lo que están haciendo sus hijos. El Señor nos ha puesto en gracia y los padres nos entregan sus hijos, que nosotros hagamos la obra y ellos los ven porque nosotros lo hacíamos en una esquina y eso era Gloria al a Dios. aire público y todos estaban viendo qué era lo que estábamos haciendo, qué era lo que estábamos cantando y predicándole. Y ellos veían que era el verdadero evangelio de Jesucristo. Gloria a Pero ahí Dios. poco a poco no me adaptaba. Igualmente por el idioma, porque me hacía falta mucho mi familia. Yo decía al Claro. Señor, mi familia me hace mucha falta, mis padres, mi abuela, mi hermana, me hace mucha falta. Y ahí poco a poco y pidiéndole al Señor que me ayudara y el Señor me hacía entender que Él quería bendecirnos y que el que no deja madre y padre y familia y casas y todas esas cosas, ¿cómo le veremos al Señor? ¿Cómo el Señor nos va a recompensar? Amén. Y ahí poco a poco entendiéndole, pidiéndole al Señor para adaptarme yo aquí en esta nación, donde ya tenemos ya casi 5 años trabajándole al Señor
Gloria No a ha sido Dios. fácil, han sido barreras que hemos atravesado una detrás de otra, pero el Señor ha estado ahí con la victoria. El Señor va levantando banderas de victoria, Él nos va dando la victoria también a nosotros y ayudándonos y fortaleciéndonos, porque a Gloria veces a nos Dios. sentimos decaídos, sin fuerza, pero Él dice que Él nos da la fuerza y le da la fuerza al cansado y le multiplica a aquellos que no tienen ninguna. Amén, Pero gloria a el Dios. Señor ha sido nuestra fuerza y nuestra fortaleza en Amén, esta qué nación. bueno. Y desde ahora se ha extendido mucho más el evangelio aquí. Y cuando veía una persona en español que hablaba mi idioma, yo me alegraba. Claro. Luego que teníamos los niños, luego empezaron a venir cubanos y trabajábamos con cubanos, le hacíamos los cultos allá en una fábrica de agua y ahí poco a poco comenzó a crecer la obra del Señor aquí en Guyana. Amén, gloria a Dios. Bueno, y el mejor terreno son los niños, ¿verdad? Porque ellos son la generación de relevo y eso es sembrar en buena tierra porque ellos van creciendo con esa palabra, ¿no? Qué lindo. Y mi amada hermana, ustedes, bueno, son una pareja que decidió aceptar ese desafío misionero y con la experiencia que Dios te ha dado allí, ¿qué le aconsejarías a aquellas personas que tienen también pensado emprender en algún ministerio como este, en las misiones? Yo les diría que sean obedientes a la voz de Dios, porque a veces nosotros nos ponemos el pero o la barrera nosotros mismos, pero el Señor nos va a ir preparando en el camino. El Señor sabe todas las cosas, Él sabe nuestro presente, Él sabe nuestro pasado y también nuestro futuro. Yo les diría que no tengan miedo, que Amén, sigan adelante y que oigan a la voz del Señor, que si el amén, Señor les está enviando a otro país a hacer este ministerio, que no tengan miedo porque el Señor les va a dar la preparación. Nosotros no estábamos completamente preparados, pero el Señor nos ha preparado. Y aquí en la casa en donde nosotros llegamos, Él nos habló y nos dijo que nuestro hogar sería una escuela. Y gloria a ahí el Dios. Señor nos ha enseñado mucho y así como nos ha enseñado a nosotros, y todavía nos falta mucho por aprender porque Él sigue enseñándonos. Así estas personas que el Señor le está llamando a hacer el ministerio de pastorado, yo les digo que no tengan miedo y que escuchen a la voz del Señor, que el Señor los va a ayudar, el Señor los va a preparar y el Señor les va a entregar lo que el Señor les va a dar, las almas, porque lo más importante son las almas para Cristo. Y Amén. si el Señor los llama a ese ministerio, es porque Él va a hacer cosas grandes con ellos y los va a honrar. Porque la Biblia dice que Él honra al que le honra. Amén, así Amén. Que no es. tengan miedo, que obedezcan a la palabra de Dios y que hagan la voluntad del Señor, que el Señor les va a respaldar. Amén, claro que sí, mi hermana. El Señor, Él lo tiene todo controlado, no se le escapa nada. Mm, Él a todo el que él llama, lo capacita y lo envía, ¿verdad? sí, Y Él es Jehová nuestro proveedor. Mi hermana sí, Catherine, una estadística, ¿no?, que vimos por ahí que decía que más o menos el 52% de los guyaneses eran cristianos y el otro 48% de las otras religiones. Cuéntanos cómo has visto tú el ambiente para el evangelio y cómo es el trabajo, ¿no? Que cómo logran realizar el trabajo evangelístico, pues en cada país se trabaja de una manera distinta, ¿no? Cuéntanos cuál es la experiencia que ustedes tienen allí en Guyana ah, en el evangelismo. ok. Aquí sí, es como mitad y mitad de parte de personas cristianas y otras que son otras religiones. Sí se Claro ven que más cuando, los perdona, cuando habla cristianos cristianas también guyaneses. incluyen a los católicos, ¿verdad que sí? Sí, Ok. sí, también. Y los cristianos que son evangélicos también. Ujú. Ellos adoran mucho a Dios, ellos se les ve la entrega cuando están adorando al Señor, ellos adoran mucho, Qué pero bueno. el enemigo ha confundido mucho porque
ven como la manera de que el ayuno se hace tomando jugo, el Anda. ayuno se hace tomando sopa. Y entonces, esa es una de las cosas que el enemigo ha puesto ahí como para engañarlos. Ya. Pero sí hay cristianos, sí hay bastante cristianos, pero no está como ese derramamiento del Espíritu Santo, así como nosotros estamos acostumbrados en Venezuela, que sea que una campaña que se haga, ahí se derrama la presencia de Dios, el Espíritu Santo, es ese poder que dice que vendría sobre los creyentes, sobre los que creyeran en Jesucristo, la gente hablando en lengua, no. Estos tipos de cristianos aquí, sí, es como que no son los reales. Beben los Ajá. cristianos, así como los testigos de Jehová aquí en Venezuela, eh, hacen las cosas malas. Entonces, por lo cual, muchas personas han dejado de creer en el Evangelio de Jesucristo por el mal testimonio que han dado muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos que dicen que son cristianos, pero con los hechos lo niegan. Entonces, Ya. muchas personas se han dejado, se han apartado mucho del Evangelio así porque ellos ven los malos ejemplos, ¿me Tremendo, entiendes? ¿no? O sea que no hay doctrina prácticamente. Simplemente comienzan a seguirlo y lo hacen a su manera, ¿no? Así cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, por Tremendo. eso el Señor ha traído el Evangelio de Jesucristo aquí para que nosotros seamos un ejemplo y que no Amén. nos vean como los demás, sino que marquemos la diferencia y que vean que nosotros de verdad somos unos verdaderos cristianos y que tenemos ese poder, porque muchos pueden que sean pastores o evangelistas o misioneros, pero si tienen que darle el ejemplo y tener la presencia de Dios, del Espíritu Santo respaldando, porque muchos Amén. pueden engañar con palabras, pero el Espíritu Santo y la presencia de Dios nadie lo puede comprar. Y si Amén. nosotros vamos y hacemos el trabajo de Dios y Dios está con nosotros, Dios derrama su poder y ven que hay algo distinto, ven que hay un poder y es el poder de Dios que nadie puede comprarlo y nadie puede imitarlo. Y ahí es donde la gente quiere de Dios y vienen a la iglesia porque dicen, aquí yo siento a Dios, aquí cuando yo vengo me voy distinta, no es como otras iglesias que yo llego y así como voy con la misma tristeza, así me voy. No, cuando ellos llegan a la iglesia, luz del mundo, gracias y a Dios y su misericordia, ellos se van cambiando porque Cristo es el que hace eso, el Amén. Señor es el que hace eso. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y más o menos qué actividades realizan ustedes del evangelismo? ¿Se pueden hacer campañas como se hacen en Venezuela o no funcionan las campañas? ¿Qué actividades quienes realizan? Nosotros Sí, para evangelizar, para enviar el o mensaje, o nosotros. sea, Ok, si hacen campañas o de qué manera logran llegar a la comunidad. amén. Nosotros evangelizamos, nos ponemos de acuerdo, varios de los hermanos y evangelizamos, nos compramos nuestros trataditos, le colocamos por la parte de atrás los números telefónicos, la dirección de la iglesia y vamos caminando por la parte donde hay bastante españoles, porque lo más que tenemos ahorita es españoles. Y entonces nosotros colocamos algunos tratados en español, otros en inglés y ahí hablando conforme el Señor nos va enseñando. Amén. Hablándole. Y entonces ahí nosotros le vamos evangelizando, entregando trataditos y luego la gente viene a la iglesia. También visitamos a los hospitales. Allá en los hospitales entregamos Biblia, les oramos a los enfermos. También trabajamos con los indigentes porque el Señor nos ha llamado a estar donde está la necesidad. Amén. Y los indigentes también ellos están en una acera, todos sentados, pero ahí nosotros le llevamos la palabra de Dios y hacemos también campaña, pero como ahora con la pandemia, aquí Ya. en este país no se pueden hacer campañas, pero sí evangelizamos, hacemos todo el trabajo para el Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora hubo un encuentro misionero aquí y donde el Señor
gracias a Dios, bueno, por eso por las redes se están atrapando muchas almas. Muchas Amén. almas han venido al camino del Señor, otras que venían de Venezuela y estaban en distintas regiones de aquí de esta nación, se están contactando, les estamos visitando, les llevamos la palabra, les llevamos un culto ahí de fuego y el Señor respaldando y luego levantándose esas misiones y congregaciones Qué nuevas. bueno, gloria a Ya no Dios. estamos solos, estamos con el Señor y Amén. gente también, hermano, que están ayudando a la obra del Señor. Amén. Bueno, todo va pasando, ¿verdad? Todo tiene su comienzo. Se come uno las verdes, pero llega el momento de comer las maduritas, como decimos en Venezuela. Sí. Mi hermana Catherine, cuéntanos de la cultura guyanesa. ¿Qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Y qué es lo que más te ha Ah, sorprendido, te ha llamado la atención de allí? me he sorprendido. Ok. Lo que más me ha gustado las navidades. Las Ujú. navidades de aquí de Guyana. Ellos comparten, sí, hacen mucha comida, invitan a su familia y ahí pueden compartir, porque aquí este es un país donde la gente trabaja y trabaja y trabaja y nunca tienen tiempo, pero en la Navidad ellos se reencuentran Qué y ellos bueno, comparten, comen, echan los cuentos y ahí. Eso me gusta de las Navidades qué bueno. porque aquí está la fecha donde se celebran las cosas de los musulmanes, las cosas de los hindú, las fiestas hasta del chino, hasta de los chinos. Imagínate, Pero me tremendo. gusta que celebran también la Navidad, representando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Qué bueno. ¿Y qué me Bueno, ha sorprendido? Es uno de los platos típicos de aquí, que lo comen en la Navidad. ajá. ¿Y qué tal? ¿Muy bueno o no muy bueno? No, porque, mira, le echan carne, le echan pata de pollo, le echan cara de vaca, le echan pata de ganado, le echan un poco de cosas y es un guiso negro. Ajá. Sí sabe bien, pero lo que me Ok. sorprende es que tanta cosa. Y aparte que esto dura un mes fuera de la nevera y no se daña. Ay, Dios. Tremendo, ¿no? Bueno, de todo se aprende, ¿no? Y bueno, si está bueno, pues nada, se ora y para adelante. No, al Gloria a Dios. principio no me gustaba, pero después sí. Bueno, bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte, Pastora Catherine, y continuamos luego con la entrevista. En Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo da un consejo. Si una mujer tiene un marido que sea mundano, pero el marido quiere seguir viviendo con ella, no lo despida, atiéndalo. ¿Qué sabe usted si ese pobre hombre se va a entregar en el camino? Y si es el hombre que tiene una mujer mundana y ella quiere seguir viviendo con él y tienen sus muchachitos, no la despida, esa es su mujer. Ah, pero dice el apóstol Pablo, si se separa, que se separe, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Gloria a Dios. Bueno, seguimos aquí en su programa Mujeres en Actualidad con la pastora Catherine de Garrett. Garrett, me dijo, ¿no? Garrett. A veces estos nombres o apellidos así ingleses o yo qué sé, cuesta a veces para los que no hablamos mucho inglés. Bien, mi hermana, esta semana estamos hablando un tema, Echa la red. Está enfocado en el episodio bíblico donde Jesús se aparece a sus discípulos que, bueno, que ya han pasado toda una noche intentando pescar sin ningún resultado, pero viene Jesucristo y le dice, echen la red a la derecha. Y cuando ellos lo hicieron, dice que
la red salió llena de peces. ¿Qué puede decirnos la pastora Catherine con respecto a este hecho, milagro de parte de Dios y también experiencia para los discípulos? Bueno, que debemos de echar las redes y no debemos ponernos los peros y las barreras nosotros mismos. Debemos de predicar la palabra del Señor, no tener miedo, que el Señor nos va a ayudar, hablar la palabra del Señor por las redes sociales, que hay personas que no le dan buen uso a las redes sociales. Esas son las redes que ahora nosotros debemos de alimentar para que las otras personas también conozcan a nuestro Señor Jesucristo y puedan ser salvos. Que a través de las redes se ganan muchas almas ahora. Antes se hacían campañas, pero ahora con esta pandemia no se puede hacer mucha campaña porque no aceptan muchas aglomeraciones de personas. Pero a través de las redes sí se puede y se ganan muchas almas. Aquí nosotros veníamos haciendo un trabajo y no usábamos mucho las redes, pero ahora que se está haciendo, se ha visto el fruto, porque muchas personas han contactado a través de las redes sociales, sea por grupos de WhatsApp, sea con el Facebook. El Señor está con ustedes y debemos de trabajar al Señor también echando esa red. Que el Señor nos va a dar una buena pesca, así Amén. como a Pedro también, una buena pesca de alma, porque ahora somos unos pescadores de alma para el Amén. Señor. Así es. Imagínense si nosotros cuando pasó la pandemia nos ponemos allí a comernos la cabeza, Dios mío, y ahora cerraron las iglesias, ¿qué vamos a hacer? La gente no se va a congregar, no podemos salir a predicar, no podemos salir a evangelizar. Pero qué lindo que Dios ya tenía todo preparado, mis hermanos. Y entonces ahí estaban las redes, esperando que les hiciéramos un buen uso de ellas porque las teníamos, las veíamos, pero no habíamos captado en utilizarlas de la manera que lo estamos haciendo ahora. Se dio la oportunidad y podemos decir que hoy día, ¿verdad? Estamos así como en aquel momento los discípulos usaron una red de pesca, ¿verdad? Hoy día nosotros estamos usando otro tipo de red, pero que el propósito es el mismo, ¿sí? De captar, de pescar almas para el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos aplicar esto, mi hermana Catherine? ¿Crees que Dios nos puede estar llamando a que sigamos usando este medio de las redes sociales para seguir llevando el mensaje y trayendo muchas almas a los pies de Jesucristo? Sí, sí debemos de seguir usando este medio porque hay lugares en donde nosotros no podemos llegar, pero con un mensajito, con algo que nosotros colocamos en nuestro estado de WhatsApp o por medio del Facebook, por medio de distintos medios de las redes sociales, ahí sí se puede llegar más rápido. Como dice el hermano Puerta, ahí nosotros no tenemos que pagar que si un avión para poder llegar a por ahí lejos en otros países. Nosotros no tenemos que pagar pasaje. Nosotros lo que tenemos que tener un buen internet y hacer la voluntad de Dios, colocar un mensajito o dar una palabra, porque hay muchas personas que necesitan una palabra. Esa palabra que tenemos mucho en nuestras bocas, o hay otras personas que lo necesitan. Entonces sí debemos de seguir usando en las redes sociales, porque en donde nosotros no podemos llegar, ahí sí va a llegar las redes sociales, ahí sí va a llegar el mensaje de Jesucristo. Y a través de eso vamos a ganar muchas almas y las iglesias van a crecer también. Amén. Antes predicábamos una Amén. vez, ahora predicamos N cantidad de veces porque cada vez que alguien ve esos programas que quedan allí guardados, ¿verdad? Pues lo está viendo y estamos allí
todas las veces que alguien quiera Ujú. mirar, ¿no? Cosa que antes no pasaba, a menos que tuviéramos un CD o cuando usábamos los cassettes en aquella época, ¿no? Pero hoy día está Y todo hay tan personas, sencillo, tan al alcance de todos, ¿no? Dime, pastora. sí, Entonces, hay personas que están orándole a Dios, pidiéndole una palabra, una sí, Señor. respuesta, y esa palabra la tenemos nosotros y el Señor nos manda, porque Él nos manda a predicar su palabra. Y muchas Amén. veces nos las agarramos nosotros, pero no tengamos miedo. Debemos de soltar la palabra, porque esa palabra la está esperando otra persona. Amén, así es. Debemos Respuestas de aprovechar, Dios ¿verdad? y confirmación. Hay personas, pastora, que le cuesta entrar en esta onda de las redes, ¿no? Porque quizás no les parece que, o no les gusta, en fin, tienen un pensamiento quizás un poco obsoleto, atrasado, ¿verdad? Porque nosotros debemos actualizarnos, ¿no? No podemos, como yo decía al principio, Sí, el evangelio sigue siendo el mismo, lo que cambia son las formas que utilizamos para transmitirlo. Antes no había micrófono, de pronto hubo micrófono, ¿verdad? Y entonces cuando llegaban los micrófonos, no iban a seguir predicando así a voz solamente, ¿verdad? Sería un poco tonto hacerlo, ¿verdad? Teniendo unos micrófonos. Ahora mismo sería también absurdo que no usemos las redes sociales cuando está al alcance de todas las personas y cuando es uno de los medios más eficaces y de poder llegar a muchas personas, ¿verdad? ¿Qué podríamos decirle a estas personas que todavía no se han animado para animarlas a que lo hagan? ¿Cuál es el consejo de la pastora Catherine? amén. Que se animen. Yo le digo a esas personas que se animen y no teman y sean valientes, que Dios estará con ellos. Dios pondrá las palabras en sus bocas y que no tengan miedo, que se animen porque el Señor les va a recompensar ese trabajo que están haciendo para el Señor, porque muchas personas no pueden llegar a la iglesia porque quizás que están muy lejos, otras personas no tienen cómo llegar por la finanza quizás, pero por medio de las redes, sí, háganlo, que anímense, que Dios está con ustedes, anímense. Amén. Sí, Y háganlo, no tengan miedo. a veces el temor, ¿no? El miedo Sí, escénico, porque, nos da vergüenza que nos vean por medio de una cámara. Pueden haber muchas razones porque también, dicen, ¿no? si me equivoco o que si me Ujú. veo mal, que qué van a decir las personas, que tantas cosas que el enemigo le pone en la cabeza, pero que no tengan miedo, que deben hacerlo, porque eso también es un trabajo en el Señor. Amén. Es verdad que debemos perfeccionarnos cada día, es verdad que debemos Sí, hacer las cosas mejor cada día, pero uno tiene que lanzarse. Si uno no se hubiera lanzado a caminar cuando empezó y al principio nos caíamos y caminábamos ahí que parecíamos borrachitos, pero si no nunca hubiéramos caminado, si hubiéramos esperado hacerlo perfecto, ¿verdad? A muchos nos ha costado entrar en este tema de las redes sociales, pero no hay alternativa. En realidad, si queremos compartir el mensaje y llegar, como tú decías, allá donde difícilmente podríamos llegar de otra manera, ¿sí? Entonces, esta es una forma fácil, económica y que tiene un alcance, wow, impresionante, ¿verdad? Porque ciertamente la ciencia ha aumentado, ¿verdad? A pasos agigantados, podemos decir. Cada día yo me sorprendo de las novedades que existen en todos estos temas y yo digo, Dios mío, y claro, no nos podemos quedar atrás tampoco, ¿verdad? Tenemos que ir al ritmo de la sociedad en la que estamos viviendo sin dejar que el mundo nos absorba, simplemente aprovechándolos. ¿Para qué? Esos recursos para compartir el mensaje, para predicar la palabra, ¿verdad? Entonces, un consejo, ¿cómo podríamos darle buen uso a la tecnología, pastora? ¿Qué aconseja? ¿De qué manera podemos trabajar para aprovechar bien esas redes? A ver, el hermano Puerta, en la conferencia que hicimos de mujeres, el hermano Puerta nos entregó las redes a las mujeres.
Y nosotras abrimos las manos y nos dijo, agárrenla, y nosotras agarramos las redes. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica esto? ¿Cómo le ponemos? Predicando. Ajá. Predicando la palabra del Señor, comprando buen teléfono, buena computadora, invirtiendo en la obra del Señor para cada día hacer las cosas mejores para Él. Amén. Y predicando su palabra sin temor. El Señor va a estar con ustedes. Amén. Yo pienso que si tú te quieres lanzar a hacer por ejemplo, a predicar, ¿verdad? Algún mensaje, comienza por hacer micromensajes, chiquititos, ¿no, pastora? Hombre, para empezar así a agarrar confianza. Otra Sí, cosa para que sería se le bueno vaya. es grabarse las veces que haga falta, porque total, no es como los rollos de antes, que cuando ya se acababa el rollo Ya estaba grabado. de la cámara ya había que comprar otro rollo. Aquí no, aquí uno lo elimina si estuvo mal y lo volvió a sacar y ya está, ¿no? Entonces, la cuestión es Sí. hacerlo, es no dejar que nos venza el temor, es no dejar que perder la oportunidad de todos esos recursos que están a nuestro alcance, porque no nos consideremos preparados. Yo pienso que si oramos al Señor, al Espíritu Santo, que dice que nos da de nuevo, ¿sí? Él nos da de nuevo, nos da sabiduría, nos da gracia. ¿Qué necesitamos nosotros que no lo pidamos a Dios y Dios nos pueda dar? Entonces lo que hay es que tener esa valentía de salir adelante, ¿no? Y si las cosas no nos salen también la primera vez, no pasa nada. Seguimos hasta que un día lo hacemos mejor. Nosotros cuando comenzamos aquí los matutinos, ay Dios mío, si vieran los matutinos de los primeros días, es que nos reíamos cada vez que terminaba el matutino. Oye, este se atravesó la cámara, este no sé qué, bueno, esta cuantas cosas, pero no nos detuvimos, seguimos adelante. Y hoy día pues lo hacemos ya un poquito más profesional por la gracia del Señor. Entonces, al que realmente quiere, Dios le va a ir dando, Dios le va a ir proveyendo, ¿verdad? En el nombre del Señor. Así que bueno, pues ya para terminar prácticamente, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo que nos da la pastora Catherine a la audiencia que está allí? ¿Qué palabras podemos darle con respecto a este tema de echar la red? Amén. Yo le digo al personal que trabajan ahí con ustedes, que Dios les bendiga, que sigan haciendo esa hermosa labor, porque así muchas personas pueden edificarse a través de su trabajo y que sigan echando las redes que van a ganar muchas almas para Cristo, y las personas que están haciendo el trabajo del Señor, así echando las redes, que lo sigan haciendo. El Señor les va a bendecir, y los que no lo están haciendo, que lo hagan para el Señor, que el Señor les va a dar multitudes de almas para el Señor, porque eso necesitamos en estos tiempos, ganar muchas almas para Cristo, porque Cristo ya está cerca, Cristo ya está a la puerta, y por eso Él quiere que nosotros prediquemos su palabra. En los lugares que no podemos llegar físicamente, debemos hacerlo así por estos medios, por las redes sociales. Perdamos el temor, que el Señor está con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga y bendiga esa hermosa labor que están haciendo para el Señor. Y un gusto para mí poder estar con ustedes en esta preciosa reunión. Amén, igualmente. Bueno, despídete dándonos una palabra en inglés allí. Claro, lánzate, pastora. Okay. I give thanks to the Lord for this moment, for my friend pastor. I tell my God, bless all people working with you. Ajá, ahora traducen. Que le doy gracias a Dios por haberme permitido estar en esta reunión con ustedes, y le pido al Señor que bendiga sus vidas, los bendiga a todos
a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, Pastora Catherine Garrett. Perfeccionada con el inglés. Que Dios te bendiga, que Dios le siga utilizando allí en ese precioso país para seguir engrandeciendo la obra del Señor. Que Dios les dé multitud de almas, que la obra del Señor crezca allí en Guyana de una manera sobrenatural, así como esa pesca milagrosa que ocurrió en aquel momento. Ellos echaron la red conforme a la palabra del Señor y la red venía llena de peces. Que así ustedes puedan seguir echando la palabra, echando la red y puedan tener una buena cosecha de almas. Que Dios los utilice grandemente en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén. Y bendiga a tu esposo, amén, a tus hijos y la congregación, amén, donde Dios les ha puesto. Shalom, shalom. Amén. Dios le bendiga. Amén, gracias. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hemos concluido esta entrevista con la pastora Catherine Garrett y ahora vamos a un pequeño corte y venimos para terminar. La encomienda de nuestro Señor Jesucristo se resume en dos palabras: evangelismo mundial. Evangelismo mundial. Forma parte de esta gran comisión y predica con nosotros desde tu área o entorno social. Miércoles de evangelismo en actualidad, por aquí en Infolusum. Gloria a Dios. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con la pastora Catherine Garrett. Agradecidos del Señor por la oportunidad que nos ha brindado en esta tarde, como cada martes. No nos queda más que despedirnos, agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo que ha dedicado, recordándole que tiene una cita con nosotros cada martes aquí en Mujeres en Actualidad a las 4 de la tarde, hora de España, 10 de la mañana, hora de Venezuela. Y bueno, y usted saca la cuenta según el país donde se encuentre. Hoy tuvimos el tema Echa la red. Sigamos echando la red. Sigamos predicando, sigamos utilizando los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre del Señor, conforme a su palabra, vamos a recoger una gran cosecha, una cantidad grande de peces. Vamos a tener una pesca milagrosa. Hoy a través de las redes sociales muchas personas están recibiendo a Jesucristo. Hay muchos programas que están predicando la palabra del Señor, como lo hacemos también nosotros. Y sabemos que esto va a traer como resultado un gran avivamiento mundial, un gran despertar, una cosecha multitudinaria de almas para Jesucristo. Así que te invito a ti, mi hermano, que estás allí. Utiliza ese móvil, utiliza esa computadora, utiliza las redes que Dios pone en tus manos para que la eches allí y comiences a predicar. Aunque no seas profesional, no necesitamos ser profesionales, grandes predicadores y grandes teólogos para compartir. Tú, de acuerdo a lo que tú tienes, a lo que Dios te ha dado, eso es lo que tú vas a dar. Si no tienes para predicar, bueno, pon mensajes, comparte otros mensajes que quizás lleguen a tus manos. Tú con compartirlo ya estás aportando. Si pones allí una imagen también, hay muchas imágenes lindas que den ánimo, que den esperanza, que le alegren la vida, que le traigan buenas noticias a las personas que están allí en las redes buscando algo. Es posible que aún sin que tú te enteres, esa palabra pueda estar bendiciendo a muchas personas. Así que les animo, mis hermanos, a echar la red como lo hizo allí, como lo hicieron los discípulos, y vamos a recibir esa gran cosecha que Dios nos va a traer en este tiempo. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones en esta hora. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Barcelona, España, y shalom, shalom. Hasta el próximo martes. Señor, mis manos están cansadas de tanto trabajar.
He intentado toda la noche y nada pude encontrar. Estoy tan desilusionada y aunque nada pude lograr, en tu palabra confiaré. Echa la red, que aún hay mucho por intentar. Echa la red, que yo te voy a prosperar. Echa la red y tu corazón sabrá que soy tu Dios y solo yo te podrá ayudar. Señor, deja terminar este día. Mañana me esforzaré y mis redes echaré. Aunque he intentado toda la noche y nada pude lograr, en tu palabra confiaré. Echa la red, que aún hay mucho por intentar. Echa la red, que yo te voy a prosperar. Echa la red y tu corazón sabrá que soy tu Dios y solo yo te podrá ayudar. En todo tiempo siempre he estado a tu lado. Nunca mis pasos te han dejado de seguir. En cada momento en que nada puedas ver, no olvides, estoy aquí junto a ti. Echa la red, que aún hay mucho por intentar. Echa la red, que yo te